Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la cita mensual que tenemos en el marco de las conferencias de la Cátedra UNESCO de la Arquitectura de Tierra de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy Fernando y Camila no pueden estar, lamentablemente, entonces, me encargo de presentar a una profesora especialmente involucrada en temas de arquitectura de tierra. Disculpar la voz, es que casi con micro, sin micro, casi no se nota tanto, es bajita. Realmente Alba Soler nos hablará en ese caso de unos trabajos que está llevando a cabo en fortificaciones de tapia, sobre todo volcados a la lectura arquitectónica de las superficies y, digamos, de las distintas intervenciones que está llevando a cabo. Alba es realmente doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia y es actualmente profesora de la Universidad Jaume I de Castellón. Trabaja vinculada al área de expresión gráfica arquitectónica de la Universidad Jaume I y realmente es destacada su participación en el grupo de investigación vinculado al estudio arquitectónico del patrimonio de dicha universidad. Investigadora principal de varios proyectos vinculados a realmente estudios, por ejemplo, como el del gótico mediterráneo y también las bóvedas de aristas en el gótico valenciano, sobre recreaciones virtuales. Realmente tiene una trayectoria muy consolidada en estos temas y a continuación hablaremos de sus intervenciones. De paso también es la ocasión, ya sabéis, de presentaros una serie de actividades siempre que se llevan a cabo en el marco de la Cátedra UNESCO. Una de ellas que sí es importante que tengáis en cuenta es relativa a un taller que iremos haciendo. Realmente los días 8, 9 y 10 de mayo de 2014 llevaremos a cabo un taller teórico-práctico. Si alguien de vosotros ya ha participado al que se ha realizado a finales de febrero, ya recordará que se trata realmente de talleres donde hay conferencias, experiencias sobre granulometría, ensayos y además pues hacemos tapia. En ese caso, como podéis ver, será relativa a tapias y refuerzos, o sea, variantes como las tapias valencianas, tapias calicostradas y, como he dicho, tapias con pétreos. Por lo tanto, estar pendientes porque en los próximos días en el CFP ya será posible inscribirse y, como siempre, la verdad que yo creo que son cursos especialmente interesantes porque tienen precios muy competitivos, ¿vale? Para los alumnos de la UPV son realmente 45 €, 3 días tocando de verdad con mano experiencias constructivas. O sea que si estáis interesados, eso, estar al tanto. Y ya sabéis que desde la Cátedra UNESCO intentamos siempre un poco acercar alumnos profesionales interesados al tema de la tierra a este mundo. Paso la palabra a Alba y bueno, pues gracias por venir. Bueno, gracias a Valentina por la presentación. Yo quería, antes que nada, enlazar un poco con la conferencia del mes pasado, porque supongo que algunos de vosotros también estabais presentes, puesto que Fermín Font es profesor también de la Jaume I y compartimos una asignatura de intervención en el patrimonio, de la que además está hoy presente una de las que fue nuestras alumnas el año pasado, que es Lourdes, que está por ahí detrás, que aprovecho para saludarla. Y bueno, voy a comenzar la conferencia sobre conservación de fortificaciones de tapia. Básicamente voy a contar dos intervenciones. La primera hace ya algunos años y la otra es más reciente, en dos castillos que ahora os muestro, pero luego presentaré más adecuadamente. Pero antes que nada quiero dar las gracias por estar con un público tan, yo creo, especializado, por lo que vi el mes pasado en vuestras preguntas, ¿no? De gente tan interesada en un mismo tema que es la tapia. Y por eso, antes de empezar con los castillos, que es a lo que le voy a dedicar más tiempo,
quería contaros un poco de dónde me viene a mí el interés y la curiosidad por las tapias. Me viene, por supuesto, de los castillos, que es lo más conocido, ¿no? Para la gente que le interesa el patrimonio y gente que además le gusta la montaña, pues los castillos son muy llamativos, con unas tapias de gran calidad, y es lo que más destaca. Pero las tapias están muchas veces en arquitectura más modesta, de pueblos pequeños, incluso lugares abandonados, como los despoblados moriscos que yo estudié en mi tesis, y donde además las tapias, y ahí también quiero matizar un poco porque el ciclo de conferencias se llama de arquitectura de tierra, y evidentemente ahí entran las tapias, pero las tapias de nuestra zona son de tierra, pero son también de muchos otros materiales, ¿no? Y eso, en los casos que vamos a ver hoy y los que yo conozco más, hacia la zona de Alicante predomina mucho la piedra y predominan hormigones de cal con argamasas muy duras. Entonces, hay una convivencia de materiales que vamos a ir viendo, ¿no? Pero lo que ocurría un poco en el estudio de estos despoblados, que fueron lugares habitados hasta la expulsión de los moriscos y luego reocupados a veces por población cristiana y a veces utilizado como corrales, por lo tanto tienen muchas superposiciones y era difícil valorar lo que era lo auténtico. Las fases más antiguas eran precisamente las de tapia, y las tapias que encontrábamos allí, bueno, estas son de despoblados y son también de castillos, a veces se podían distinguir de una manera más o menos evidente cuando conservaban pues, la textura de las tablas en los paramentos, ¿no? Como puede ser en esta de arriba. A veces había zonas degradadas, se veían capas de argamasa y capas de tierra o de hormigón de cal. Las agujas, eso siempre nos da la seguridad de que ahí se ha utilizado un encofrado, ¿no? Pero había casos intermedios en los que era muy difícil saber si era una tapia o no lo era. Y yo en mis visitas iniciales pues trataba de hacer una clasificación de los muros más antiguos o no, y es un poco a modo de curiosidad, pero porque es representativo. Algunos de los muros inicialmente podíamos pensar que eran de mampostería, pero si los miraba realmente por los dos lados, buscando todas las huellas, como este de aquí, que yo tuve primero clasificado, este es del despoblado de la Zubieta, en la Vall d'Alcalá, en Alicante, pero mirándolo con detenimiento un día, según cómo le da el sol y tal, digo, pero esto no es una aguja. Entonces acabé viendo que aquí había una huella de una aguja, además de las medidas y de la forma habitual, una junta vertical, incluso la junta horizontal, ¿no? De las dos. Con esto, que es a modo de introducción, ya digo, antes de entrar en el tema de los castillos, yo creo que hay muchas tapias desconocidas y muchas tapias que no se han detectado, ¿no? Y por eso creo que es importante fomentar esa lectura de los paramentos, el buscar todas las huellas. Estos son un par de ejemplos y ya termino. Pues cómo es importante siempre recoger todas las huellas para analizar, saber las alturas, ver las dimensiones de los encofrados, si eran de un tipo, si eran de varios tipos. Y bueno, esto termino. Simplemente me servía a mí para identificar las zonas más originales y bueno, sería otro tema aparte. Pero quería un poco explicaros de dónde me viene a mí esa, digamos, obsesión por mirar un muro e intentar leerlo y ver si realmente tiene huellas que nos indican el proceso, y a veces encontramos sorpresas y encontramos tapias donde a primera vista no era evidente. Y ahora sí que voy a empezar con el primer castillo que os quiero contar, que es el Castell de Forna, en la Atzúbia, Alicante, cerca de Pego. La Atzúbia es una aldea muy pequeñita, Forna, perdón, es una aldea pequeñita del municipio de la Atzúbia. Y el castillo, bueno, ahora veis alguna información, ahora os lo comentaré. Las obras terminaron ya hace años, en torno a 2001 o el año 2000. Y yo pude participar cuando estaba terminando la carrera, porque he tenido la suerte y tengo la suerte de poder trabajar y haber trabajado con Rafael Soler, que es mi padre y que es arquitecto y arquitecto técnico, que ha participado en muchas obras de restauración y que ha sido también director del máster de conservación. Y presentando también al equipo, quiero nombrar a Enric Paredes como arquitecto técnico, que también es el
el arquitecto técnico del otro castillo que contaré a continuación. Y él acababa de terminar la carrera y era la persona indicada para llevar la dirección de obras porque era la persona que mejor conocía el castillo al haber hecho su proyecto final de carrera sobre este edificio, ¿no? Todos los planos que había y todas las descripciones de sistemas constructivos, pues era un trabajo suyo y por tanto era una documentación muy valiosa. Voy a empezar a explicar un poco cómo es el castillo y luego ya entraré en la intervención. Como habéis visto en la foto y en las que vais a ver a continuación, es un castillo bastante excepcional porque aquí, y el otro caso es muy diferente, tiene una planta muy regular, como muy ideal, ¿no? Una planta muy cuadrada con sus 4 torres en las esquinas, casi el típico castillo que dibujaría un niño pequeño, situado en la parte más alta de una montaña, que luego veremos la visión más defensiva de una de las torres, pero con una ladera más suave por el otro lado, que esta es la fachada de esa ladera, de ese acceso, por detrás, hasta girar a encontrar el acceso real mucho más defensivo en el propio acantilado. Y aquí, empezamos a ver el castillo. A simple vista parecía quizás que estaba bastante entero comparado con otros casos, sobre todo, pero tenía serios problemas, sobre todo por la pérdida de las cubiertas, que hacía que la entrada de agua causara muchos problemas. Luego la vegetación que ocupaba las salas. Aquí estamos viendo el patio central descubierto y luego pues, alrededor del patio aparecían las 4 crujías que habían estado cubiertas y las torres de las esquinas. Aquí volvemos a ver lo mismo, ¿no? Esa desaparición de las cubiertas, cómo se acumula la tierra y cómo crece toda la vegetación, cómo esas raíces, porque aquí se ve un poco, ha perdido la cubierta de las salas superiores y está entrando el agua a las salas abovedadas inferiores y causando pues, problemas de sobrecargas y problemas importantes. Respecto de las tapias del castillo, es interesante porque aquí aparece como un catálogo de abajo arriba. Los muros son mucho más anchos en las plantas inferiores, de más de 2 metros, de unas tapias de un hormigón de cal con mampuestos de gran tamaño. Y luego hacia arriba aparecen tapias distintas. Primero los mampuestos se hacen más pequeños y luego aparecen tapias como tapia valenciana con ladrillos reforzando los paramentos y también algunas de las juntas y también partes de tapia calicostrada, que luego veréis en algunas fotografías. Aquí vemos un poco cómo aparecen distintas tapias con la parte superior de espesores más finos, la aparición del ladrillo, como reforzando los finales y las esquinas sobre todo. Y bueno, luego veremos también aparecen los vanos resueltos propiamente con ladrillo, que se funde con la tapia. Y en esta imagen sí que vemos las agujas circulares y las huellas un poco de los paramentos mejores conservados. El estado de degradación era importante en algunos puntos. Las esquinas, por ejemplo, de puntos de gran deterioro. Y una de las torres, en concreto la torre oeste, tenía importantes grietas y roturas y era importante el tener bien interpretado pues, las juntas, las trabas, ¿no? Sabéis siempre que normalmente en las esquinas pues, van trabando alternadamente. Aquí sí que correspondía con una junta real de encofrado, pero aquí pasaba hasta allí y lo que ha ocurrido es que se ha roto, ¿no? Pues antes de intervenir queríamos entender perfectamente cómo funcionaba todo, con una fotogrametría ya algo anticuada porque tiene bastantes años, pero sirve de idea y esto ha mejorado mucho las tecnologías, se puede hacer con mucha más calidad y más económicamente también, pero la idea es antes de intervenir tener el conocimiento máximo pues, de toda la técnica, ¿no? De todas las hiladas y sobre todo
aquí para la parte superior, que seguramente es donde más habrá que intervenir, pues tener claros si las juntas dónde venían y tener esto en cuenta a la hora de tener que reconstruir. Un tema también a considerar como punto débil en las tapias eran los vanos, que a veces estaban muy mal conservados y era la causa de deterioro. Por ahí, si fallaba, pues al final acababa el muro cayendo por esas zonas. Lo que comentaba, ¿no? Es complicado resolver los vanos de una cierta complejidad geométrica con los propios encofrados y es una técnica bastante compatible el hacerlo con el ladrillo, ¿no? Que es lo que hacían originariamente. Simultáneamente a la colocación de los encofrados, pues iban construyendo, se ve cómo se funde, ¿no? Con las agujas los vanos. Y bueno, tenían la cara digamos más visible, formada por una mocheta, tenía una geometría más ideal, que luego veremos también porque fue un punto a intervenir, y la parte posterior a veces eran arcos rebajados de ladrillo y a veces encontrábamos huellas de dinteles de madera que se habían perdido. Este estaba en un estado ya delicado, ¿no? Porque además es una de las salas donde se decidió intervenir, porque, bueno, ahora luego entraré más en la intervención. Aquí estábamos viendo simplemente la clasificación de la descripción del castillo, ¿no? Hemos visto los muros, los tipos de vano, las aspilleras o los huecos defensivos también resueltos con ladrillo dentro de las propias tapias. Y luego esas bóvedas que os he hablado antes, que estaban con sobrecargas importantes por los derrumbes, por la entrada de agua, ¿no? Toda esa tierra y esos derrumbes en las épocas de lluvia, mojado, pues era un peso y una causa de posibles problemas. Algunas de las bóvedas eran de cañón, que se conservaban bastante bien, son de ladrillo con encofrado de cañas, que es lo que estáis viendo aquí, las huellas de esas cañas. Pero algunas bóvedas eran mucho más rebajadas y estaban trabajando peor y tenían problemas ya de fisuras, y precisamente debido a esas sobrecargas. Una parte singular del castillo es la torre este, que ahora luego si acaso os explicaré aparte. Y bueno, siguiendo la descripción general, las cubiertas desaparecidas, a través de las huellas se podían definir y se podían entender bastante bien en la mayoría de las salas. Estaban formados por unos canes de piedra empotrados en la tapia, sobre los que se colocaría una carrera o una viga paredera apoyada encima, y ya perpendicularmente y algo empotradas se colocarían las viguetas de madera. Y vemos aquí además que se conservaba parte del baldosín de una azotea plana que había en las salas. Esto mismo visto con un poco más de detalle, además esta imagen es buena porque vemos esas tapias con las huellas de las tablas, el refuerzo en el final con los ladrillos, esos canes de piedra empotrados, y aquí en algún momento habían rellenado los huecos de las viguetas, interpreto, y en los niveles del pavimento. Con eso se hizo una restitución. En algunas partes sí que se veía exactamente dónde iban las viguetas, a ambos lados, con lo cual se podían definir exactamente. Y en otros, que está dibujado a trazos, pues se veían los canes, pero no exactamente no se conservaba exactamente el cajeado de las viguetas. Comenzó la restauración. Ahora que tenéis la visión general del castillo, fue una intervención muy acotada porque el presupuesto no era elevado y hubo que decidir las zonas a intervenir y los puntos más delicados. Y uno de los puntos era la coronación de los muros, ¿no? El objetivo principal era detener el deterioro y había que actuar precisamente sobre estos muros. Vemos aquí el ejemplo de las zonas superiores de la capa de las tapias
calicostradas con las capas de cal y de arena, y cómo la vegetación pues estaba dañando esos muros. Puntualmente había problemas graves en una de las torres, que es esa que hemos visto antes tan agrietada, y en algunos muros que se habían como deshojado, ¿no? Y perdiendo una de sus caras. Y bueno, se procedió con la documentación que había en una intervención de consolidación un poco de emergencia, pues a terminar de definir exactamente y acotar las partes a intervenir. Una cuestión importante era respetar siempre las superficies, no solo de las huellas de las tapias, por supuesto, pero también había en algunas salas pinturas de gran interés histórico, de barcos, y aquí no sé si veis muy bien la figura del caballero con la espada, y grafitis también de trazados más geométricos. Incluso veis aquí como no sé si se ve bien, el trazado de un arco rebajado, similares a alguno de los casos que había allí. Realmente el castillo, yo hoy voy a contar la intervención, pero da para mucho y tiene muchísimos temas de interés y muchos temas a estudiar. Al inicio de la intervención, y como a veces las empresas constructoras, aunque sean especializadas en temas de restauración, es tan amplia la restauración que la gente realmente que va a trabajar allí a veces no había hecho tapias o no conocía, y un consejo, un criterio que nosotros seguimos y que suele dar buenos resultados es hacer algún prototipo o alguna prueba, no directamente sobre los muros originales, sino a pie de obra, para poder ver cómo trabajan y cómo se puede ir definiendo mejor la solución. Y al mismo tiempo que se van haciendo estas pruebas, a veces hasta que no tienes los andamios no puedes terminar de definir la intervención, ¿no? Que a veces en proyectos está hecho un poco de manera general, pero sí ya con los andamios, cuando puedes realmente ver de cerca, tocar las agujas, definir. Bueno, aquí eran las tapias, he hecho la descripción general de materiales. En este castillo eran de la altura de 1 metro, 1,10 m, y una longitud entre juntas de 2,60 con 4 agujas, que es distinto a las medidas del otro castillo, unas medidas unitarias en todo el castillo. Y bueno, con esta toma de datos ya fina y observada de cerca, se fue definiendo una intervención mínima de saneado de superficies, y luego esto sí que lo vais a ver bien con las fotografías. Y empezaría el proceso inicialmente de limpieza y pues desbrozado, de eliminación de las plantas, limpiado con cepillo, ¿no? Hasta conseguir una superficie de base buena. Y luego se consolidó con lechadas de cal, que aquí creo que tengo varias imágenes de todo este proceso. Y luego se fue interviniendo, ya digo, con esa idea de niveles mínimos y de conseguir superficies para evacuar las aguas, ¿no? Y bueno, luego veremos el tema de las cubiertas también. Pero la colocación de encofrados sobre las partes deterioradas a veces es muy compleja. No es lo mismo construir una tapia nueva que tener que hacer solo una cara de un muro que está roto. Entonces, en algunos casos pues hubo que hacer sacrificar alguna parte para poder crear como unas zonas de apoyo, digamos, de lo que íbamos a hacer, ¿no? No podíamos hacer una hoja que no apoyara en ningún sitio. Y siempre una actuación como muy a medida y muy revisando punto por punto lo que se iba a hacer. El criterio era respetar siempre los niveles y las huellas y las fábricas existentes. Con eso se fue trabajando. Veíamos el interior de la torre y aquí también en el exterior, tratando de respetar en esas fases posteriores
la incorporación del ladrillo. Y luego casos singulares y complejos, como os decía, en este muro, ¿no?, que había perdido una de sus caras, pues primero esa limpieza, esa consolidación, y luego el ir construyendo siempre según los niveles de las hiladas, a veces intentando sacrificar y hacer una superficie un poco más irregular para que la convivencia fuera buena finalmente. Y esta sería un poco la imagen acabada de esa zona, ¿no?, respetando el criterio, las huellas que se encontraban, ¿no?, que se veían a lo mejor por el otro lado del muro, ¿no?, para permitir la interpretación. Y bueno, esta es la imagen de la torre oeste, la que estaba mucho más deteriorada. Creo que tengo más imágenes. Fue donde más hubo que intervenir. Se respetó el criterio de traba de las esquinas, y aquí ya vamos viendo cómo se ha ido recuperando en una intervención mínima de los niveles existentes. Aquí también sobre la cubierta, que luego explicaré como un punto específico de la intervención. Aquí vemos esa imagen de ese patio central, y luego comentaré también, pero aquí ya se ve algo de mejorar el acceso con unas plataformas superpuestas para no intervenir. Aquí, aunque entraría en la descripción general, pero se veían bajantes cerámicas embebidas en los muros, con un sistema de aljibes, que había un gran aljibe aquí en el patio. Y estas son las imágenes ya un poco terminadas de esta zona, porque luego veréis que con la intervención se consideró una primera fase. Lo que pasa es que la segunda fase todavía no ha llegado, y esto ya hace muchos años, ¿no? Pero aquí vemos el estado un poco terminado, y luego veremos que en algunas zonas sí que se repuso una cubierta para mejorar el problema de la entrada de aguas. Mientras que aquí, aunque esto es más del tema de cubiertas, lo que se hizo temporalmente es poner una membrana impermeabilizante por encima de los restos, al no haber presupuesto para hacer la cubierta, para al menos impedir que se cargara de más peso y que fuera almacenando el agua de la lluvia. Aquí también vemos más imágenes. Este es uno de los vanos que os explicaré luego, porque este está reconstruido. Os lo comento ya para que lo identifiquéis luego cuando explique cómo se encontraba y lo que hubo que hacer ahí. Y aquí es lo que os comentaba del aljibe y del sistema de bajantes. Y esta es un poco la imagen exterior de los muros una vez terminada la intervención. Esta era la esquina que recordáis que estaba tan estropeada, que había perdido. Y aquí un poco más de cerca, cómo se trataron de respetar, por supuesto, los niveles, los materiales. Y entraríamos ahora en el tema de los vanos, que ya he comentado inicialmente que era un punto de debilidad, puede ser un punto de debilidad de las tapias y de los muros. Este era el acceso principal, y la intervención no era complicada porque teníamos definida su geometría y simplemente había que completar las jambas, ¿no? Se sabía cómo era, que no era lo que sucedía en todos los casos. Vemos aquí también eso que he comentado al principio, ¿no? Cómo trabajaban con el ladrillo para resolver los vanos al mismo tiempo que iban construyendo las tapias. Hubo que hacer, porque ahora veréis que algunos vanos no era muy clara su geometría como había sido, y era una necesidad el intervenir porque era un punto de debilidad del muro, ¿no? Como ya he dicho. Este que era el de la entrada, se hizo un levantamiento de todos ellos, que luego veréis, y los que se conservaban en mejores condiciones, pues se trató de buscar trazados para ver si los demás respondían a los mismos trazados ideales o no. Y este precisamente de la entrada es el que mejor respondió a un trazado muy ideal de arco apuntado, que es el que se traza dividiendo la luz en tres partes y con centro en
a 2/3, ¿no? Pues se resuelve. Y ahora lo que os digo, una vez decidido que había que realmente intervenir en los vanos para asegurar la conservación del castillo, algunos, pues la geometría se conocía porque faltaba simplemente alguna zona que se podía completar, pero otros, y este es el que os he puesto antes, este es otro, pero el caso es similar. No se conservaba nada del ladrillo, ¿no? Sino se conservaba la huella que el ladrillo había dejado en la tapia, y era a través de esta geometría donde había que buscar la forma, ¿no? En el caso de tener que reconstruirlos. Y aquí sí que se ve por detrás claramente la huella del dintel de rollizos de madera. Algunos eran todavía más complejo. Quizás este era el caso límite, que es que no solo no se conservaba el ladrillo, sino que la huella no permitía definir cómo había sido. Entonces era complicado. Se hizo un catálogo de todos los vanos, y con esa idea de proponer una intervención, ¿no? Que mejorara su comportamiento. Y había varios tipos, no respondían exactamente a... Había un repertorio muy amplio. Este es el de la entrada, y lo que se hizo fue recoger todo, ver también el aparejo de los ladrillos, sus dimensiones, para ver en el caso de que hubiera que completar cómo había que hacerlo. Este es uno que era muy visible porque está sobre la puerta de acceso, y este es la visión terminada, que luego veréis. Este sí que se pudo seguir el trazado, se conocía su geometría. Luego se colocó un vidrio de seguridad en las zonas accesibles. Y bueno, había otro tipo de huecos que eran muy similares, entonces se tomaron... Estos son planos de dirección de obra, por eso son así muy en sucio, pero de comprobar las medidas, de ver si todos respondían al mismo trazado o no, porque en algunos casos hubo que decidir y definir la cimbra para recomponerlo, ¿no? Este es uno de esos casos, que es como los que hemos visto al principio, que pertenecía a un tipo bastante claro de arco apuntado y adintelado por detrás. Y este ahora sí creo que es el de la entrada del patio, que era ese caso que daba la huella. Por detrás se veía más o menos cómo podía haber sido, pero ni siquiera el ancho del vano estaba demasiado claro. En uno de los lados la jamba más o menos se podía suponer, pero en la otra no. Se procedió a dibujar, es un ejemplo de lo que se hizo en todos los demás, exactamente la huella, y aquí los datos que teníamos, la distancia de la jamba, y con eso y el trazado se trató de buscar distintas posibilidades. Y es que a veces las diferencias no son tantas, ¿no? Dijimos, podría haber sido de medio punto, puesto que está en un sitio muy visible y había algunos de medio punto, pero no llegaba a cuadrar bien con una dimensión compatible con los ladrillos, y tampoco exactamente con la jamba. Y la siguiente hipótesis que se hizo, de arco apuntado y casi a 2/3, como el de la entrada, pues ajustaba mucho mejor con la jamba que se conservaba, y ajustaba también mucho mejor con la huella del extrados del arco. Y se procedió a reconstruir, a colocar la cimbra y a terminar el arco, que es el que habíais visto luego en la imagen general, y así pues se aseguraba un poco que no iba a terminar rompiendo el muro por ese punto de debilidad. En los proyectos de intervención en patrimonio hay cuestiones que están claras, a veces no inicialmente, pero cuando se analiza mucho sí se llega a una solución, pero a veces hay que reconocer que hay cosas que no se pueden llegar a definir, ¿no? Este era uno de los huecos que más nos dio que pensar, porque no teníamos huella ni de cómo había sido el arco, ni exactamente su ancho. Y claro, no hacer nada era también inapropiado, pues porque veis cómo estaba esto ya, ¿no? Por aquí íbamos a acabar perdiendo una parte importante.
se apuntaló inicialmente y bueno, discutimos. La única parte que parecía que se veía algo era aquí, pero no estaba nada claro. Buscando, bueno, también participaron arqueólogos puntualmente, ¿no?, para dar apoyo a las obras y supervisar, pero tampoco el arranque estaba muy claro. Y se hizo, y esto no sé lo que os parecerá, ¿no? A veces hay cosas que están más claras o menos, pero se decidió que había que intervenir de alguna manera y que no queríamos inventarnos injustificadamente un arco, ¿no? Entonces quisimos dejar como una idea inacabada de que había habido un hueco con una mocheta, y sobre todo también se dejó como con un carácter más provisional, ¿no?, la capa separadora de la huella de lo que había, ¿no? Y de esta manera podíamos conservar la parte superior y seguir interviniendo en la parte de coronación. El criterio era diferenciar un poco lo nuevo de lo existente, y aquí se puede apreciar que estaba un poco retranqueada la parte reconstruida. Y este también es otro de los arcos que hubo que rehacer, y aquí pues se ve también un poco la huella de lo que quedaba para que se pueda seguir interpretando ese momento anterior, ¿no?, más ruinoso, pero se sigue viendo cómo era el arco, y también está aquí colocado un vidrio de seguridad para evitar las caídas. Otro punto a intervenir, porque ya he comentado que era uno de los problemas de entrada de agua, eran las cubiertas. Aquí también supongo que habría habido varias posibilidades de intervención. Se conocía bastante bien cómo había sido, ¿no?, y quizás una posibilidad hubiera sido reconstruir colocando en el sitio los elementos. Pero no fue la decisión final, porque nos pareció que era muy destructivo y que tampoco se podía llegar a hacer con todos. No sabíamos, bueno, me he olvidado un poco de explicar cronológicamente el castillo. El castillo tiene una torre originaria, que es la torre que luego explicaré, que era almohade, pero luego se corresponde con una especie de palacio ya gótico del señor feudal que estaría ya en época cristiana. Entonces, la arquitectura de estas salas nobles tampoco podíamos conocer cómo era exactamente la cubierta. Conocíamos la posición, digamos, de las viguetas, pero de ahí a saber cómo era, si tenía policromía o no, nos parecía que a partir de esas huellas tratar de reconstruir una cubierta no era adecuado. Entonces se superpuso por encima, en esa imagen anterior, una cubierta ligera de acero, madera y chapas de cobre, que vemos aquí por arriba. Creo que y respetando la visión de las huellas, ¿no?, para que el que fuera a verlo pues siguiera viendo las huellas de lo que había habido, y simplemente hacer una intervención más distanciada, como una cosa superpuesta y ligera, más como un mueble, que no borrara las huellas, ¿no?, de lo que había existido. Se recuperaron con la cubierta las bajantes a través de los huecos que existían en los niveles de las cubiertas original, y se colocaron tubos para intentar llevar las aguas lejos, porque el problema de entrada de agua y humedades, como digo, era una cuestión a mejorar. Y bueno, aquí un poco lo que os decía, ¿no?, la cronología de muchos de los castillos de nuestra zona suele corresponderse sobre todo con la última época islámica, antes de la conquista, ¿no?, de la época almohade, que es la hipótesis que se bajaba aquí de una torre, que aquí en esta imagen la he puesto por eso, ¿no? Es fácil imaginar cómo existía primero esta torre en el punto más alto y más defensivo, que luego veréis, y cómo luego alrededor se construyó lo que sería ya el palacio posterior del 300. Esta es la torre que era la única que conservaba la cubierta original con esa bóveda de arcos cruzados de ladrillo. Y en esa misión defensiva, cuando existía posiblemente en solitario, tenía su propio aljibe, la sala, y luego un acceso a una cubierta que además es de donde mejor se ve
todos los alrededores, ¿no? Por el tema defensivo. La intervención aquí, bueno, esta es la bóveda, una bóveda vaída con arcos de ladrillo de pie y medio, que había perdido su clave, ¿no? Y lo vemos por arriba, esto es visto desde arriba. Entonces era una intervención muy concreta y que podía mejorar mucho el funcionamiento de la torre. Quedaba además que no, en todo el castillo no se observa una de las almenas, pues las demás habían desaparecido, y los restos de la cubierta original. Y veis aquí lo que comentaba, ¿no? De toda la visión de los alrededores y hasta del mar. Una cuestión a consolidar fue esta almena como única superviviente de todas las que podía haber habido en la torre, y en el resto del castillo no se conservaban. Puntualmente se rehizo la clave y la azotea también con una capa separadora para no dañar la existente, y con una solución similar con hormigón de cal hidrofugado, con las pendientes. También lo que nos hubiera gustado es poner en uso el aljibe, pero estaba pendiente también de excavación arqueológica, y bueno, se dejó todo preparado, pero al final se dejaron las aguas fuera. Y esta escalera era una escalera de caracol de ladrillo, que también era un punto de agua. Se definió una manera también de darle solución a eso, ¿no? De recomponer su trazado y de colocarle una cubierta mínima para que no siguiera entrando el agua ahí. Y aquí tenemos la visión de la cubierta que hemos visto antes de las salas con la de esta torre. Y por último, facilitar un poco un itinerario de visita con unas plataformas sobre chapas de acero y placas de piedra, porque también aquí pues, fue una cosa que estuvimos tratando de ver. Lo que se conservaba estaba deteriorado, no se sabía exactamente cómo había sido, y pensábamos que era mejor seguir permitiendo la interpretación de lo que había, ¿no? De los restos de aquí abajo, sin tocarlo apenas, más que para apoyar y superponer esas plataformas muy ligeras. Bueno, con esto he terminado el castillo de Forna, que es al que le he dedicado más tiempo, pero posteriormente el mismo equipo trabajamos en otro castillo que también próximo, pertenece a la Val de Gallinera, y también lo he querido traer primero porque el castillo es muy distinto y la intervención también es algo diferente. Si veíais la planta del castillo de Forna, ya vemos cómo no se parece absolutamente en nada a esto, ¿no? Ahora con la foto, bueno, aquí veis ya las curvas de nivel, está en la parte más alta y más defensiva de la Val de Gallinera, controlando una de las entradas al valle, y se funde casi con la propia roca. Y aquí, curiosamente, también el levantamiento que había sido de un alumno también de arquitectura técnica que había hecho el proyecto, y imaginaros la enorme dificultad de hacer los planos de una fortificación como esta. El estado de abandono era total y es habitual. Tenemos muchos castillos que están protegidos desde hace ya años y son considerados como BICs y que no tienen absolutamente el más mínimo mantenimiento, ¿no? Aquí estamos viendo, casi es difícil de interpretar, pero luego lo veréis con otras imágenes, una de las torres, una de las salas que había aquí y uno de los aljibes, cómo se funden ya totalmente con la montaña y con la vegetación, ¿no? Y en muchos casos, a veces en las propias salas está creciendo un árbol, ¿no? Y un mínimo mantenimiento que solo sea del desbrozado a veces podía mejorar mucho el funcionamiento. Las tapias del castillo también tenían mucho interés y tampoco era a veces muy evidente su interpretación, ¿no? Como en las imágenes del principio, que por eso quería hacer hincapié en eso, en que hay que observar mucho y mirar,
Pero bueno, aquí sí que he traído esta que sí que se ve bastante bien las huellas, las alturas. Aquí era diferente porque las alturas de las hiladas son de unos 80 centímetros y las longitudes ejecutadas de unos 60 más o menos, con 3 agujas por encofrado, que es lo que yo creo que es más habitual y también sobre todo en la arquitectura doméstica, más que defensiva. Y bueno, igual que he comentado al principio, no era exactamente una tapia de tierra, sino era una tapia de piedra con una argamasa de cal de gran dureza, o sea, como un hormigón de cal con mampuestos. Y bueno, dentro del estudio se buscó mucho esa interpretación de las huellas, de las agujas, las distintas formas, las dimensiones. Y se trabajó mucho con la empresa constructora y con el equipo que debía intervenir, el buscar con ellos y no tratar de imponerles, porque en este también era una intervención mínima y las partes que había que reconstruir, pues queríamos que fueran totalmente compatibles con las huellas. Y más que nosotros llegar y decir que tenía que ser así porque sí, pues dedicamos un tiempo con ellos, con las personas que al final lo tenían que hacer, que entendieran, que leyeran, que buscaran las juntas, las agujas, y fuimos haciendo también todo ese trabajo, ¿no?, de interpretación de huellas para ver los encofrados. Aquí sí que está Rafael Soler, mi padre, y yo hace ya 4 o 5 años con los trabajadores, y otra vez es esa idea de empezar haciendo una prueba no directamente sobre los muros históricos, porque además aquí había un problema muy grave de accesibilidad, porque había que subir caminando por una senda más de media hora y era muy complejo, y esto estaba justo donde podíamos dejar el coche y comenzar a andar, ¿no? Entonces, por ir viendo y explicándoles lo que queríamos y cómo se iba a hacer, se hicieron algunas pruebas, también se rompió, se vio problemas de desencofrado. Se estuvo considerando el tema cromático, que es complejo y que a veces es criticado en las intervenciones, y es que es un tema difícil de resolver. Y bueno, se hicieron pruebas de distintos colores, y es que es muy complicado porque las tapias que encontrábamos allí, si se limpiaban tenían este tono, pero si no se limpiaban pues estaban como muy ennegrecidas, ¿no? Desde luego, en una intervención de urgencia y mínima no íbamos a dedicarnos a limpiar, ¿no? Entonces, la duda de cómo había que hacerlo, ¿no?, si más como era en su momento original o más envejecido, pues era una cuestión a tratar de definir. Aquí estamos viendo la imagen anterior que yo os comentaba, todo el tema de la vegetación, ¿no?, de los problemas. En la primera fase consistía simplemente en desbrozar y ya llegabas allí y empezabas a ver algo. Y luego vinieron el equipo de arqueólogos que trabajamos en estrecha colaboración, y como eso era una intervención tan mínima, podían haberse pasado excavando y excavando meses y meses. Hubo que definir muy bien el apoyo que debían dar a las partes a intervenir, ¿no? Porque, por ejemplo, esta torre casi no se sabía cómo era si no se vaciaba, y no se podía vaciar si no era con supervisión arqueológica. Entonces fuimos trabajando por zonas. Aquí abajo están en este momento los arqueólogos, aquí simplemente habían desbrozado, y se fue definiendo esa intervención mínima. Lo que os comentaba, el problema del acceso era muy, muy complejo, y se colocaron una serie de plataformas que daban acceso a la obra, pero que se decidió dejar en el lugar para poder facilitar las visitas, ¿no? Ya que había costado tantísimo subirlo allá arriba y colocarlo, y estaban haciendo una función, pues se han dejado colocadas. Y aquí veis un poco la problemática de la subida de materiales en un lugar como estos. En el proyecto, con un presupuesto muy ajustado, nos daba mucho miedo el no tener bien previsto el coste de la subida de materiales, y hubo que planificar muy bien, medir muy bien el material que había que subir o no, y sobre todo lo que se hizo fue reutilizar todo lo que se pudo, ¿no?, los mampuestos sobre todo,
Afortunadamente había agua de una fuente, porque estos sitios normalmente contaban con un lugar de abastecimiento de agua, entonces eso ya era mucho peso que se eliminaba de lo que había que subir. Y luego en el presupuesto habíamos contado la posibilidad de subir el material con un helicóptero, pero también una cosa que era muy divertida o que a mí siempre me ha dado mucha risa y era que ponía en las mediciones de presupuesto la subida de materiales mediante tracción animal, que era un burrito que habíamos visto que había empresas que lo podían alquilar como para subir realmente por la senda histórica como lo hubieran hecho en la época, ¿no? Pero finalmente la empresa constructora negoció un buen precio con helicóptero, que hizo varios viajes y que pudo solucionarlo. Este castillo ya veis lo complicado que era y además era muy amplio, tenía muchos muros, muchas salas y muchas murallas, y se definió la intervención con el primer criterio de consolidación de las partes que estuvieran en peligro por su estabilidad, ¿no? El primer criterio fue ese, asegurar la estabilidad de las zonas más deterioradas, y luego el otro fue tratar de recuperar, que es donde entra un poco más la lectura arquitectónica, ¿no? Que la intervención permitiera interpretar mejor lo que eran esas salas. Ya veis al principio que entre la vegetación y los rellenos no se entendía a veces ni que era una sala rectangular, ¿no? Entonces, y ni mucho menos por dónde estaba la entrada. Aquí, esta es una de las zonas que se excavó, que originariamente los rellenos casi tapaban la entrada y no sabía si es que estaba roto o que eran unas jambas, pero aquí sí que apareció como la entrada. Y luego esta esquina también estaba casi enterrada y la lectura del espacio se había perdido por completo. Entonces la intervención, ya veis que lo de los rellenos, ¿no? Eso estaba muy relleno. La intervención trató de dejar una silueta inacabada, pero que permitiera leer mediante la consolidación de la esquina, que al mismo tiempo supone mejorar la estabilidad y que permitiera interpretar un poco dónde había estado el acceso. Otra de las cosas que se decidió fue, puesto que le habíamos dado tanta importancia a esa modulación de las tapias, a esa lectura de las huellas, y realmente les habíamos hecho reconstruir con unos tableros de las mismas dimensiones, decidimos dejarlo en la obra terminada, dejar colocados esos tableros, ¿no? Para también permitir a la gente que iba a visitarlo, pues que se diera cuenta de cómo había sido construido. Este es el aljibe ese que habíais visto inicialmente completamente relleno de tierra, y aquí uno de los problemas, la rotura de las tapias, a veces como se rompe por una junta, puede parecer que es que hay un vano o que haya algo, y por eso aquí se trató de recomponer, porque había que explicar, ¿no?, que era un aljibe, que era un elemento cerrado, y también por un tema de seguridad, porque aquí hacia abajo había un desnivel enorme, ¿no? Entonces, con esos criterios de estabilidad y de lectura de los espacios. Y luego otra cuestión que se decidió intervenir fue porque en Forna habíais visto que Almenas quedaba solamente una, y aquí quedaban dos en un sitio, y por otra parte, como el castillo era tan amplio, en otro sitio más oculto, como unos arranques. Y bueno, de alguna manera la visión un poco simbólica del castillo siempre tiene esa idea de las almenas, ¿no? Y nos pareció que, puesto que solo aquí se conservaba esa secuencia y esa distancia, que no estaba de más reconstruir un poco para dar esa lectura, ¿no? Porque de cómo podía haber sido el castillo a cómo estaba ahora, con esos muros difíciles de interpretar. Y aquí simplemente con que se hubiera perdido ya una de estas dos ya no tenías la secuencia, ya no tenías la distancia. Y con esa intención se decidió reconstruir, dejar las dos originales y reconstruir un poco. Estas son también las plataformas de acceso a toda esta zona, que también se han dejado colocadas. Y no sé cómo he ido de tiempo. Bien, ¿no? Es la una, clavado.
ahora había traído algunos comentarios para terminar esto. Bueno, la obra esta terminaría en 2009, creo, y yo volví un par de años después o 3, con algo de miedo, porque siempre dejas las cosas y le supone que va a haber un cierto mantenimiento, que luego no lo hay. Y bueno, creo que he traído 2 o 3 imágenes de cómo estaba hace un par de años. Ahora faltará volver ahora y ver lo que ha pasado. Veis que la vegetación vuelve a estar ocupando el castillo, ¿no? Veis como en los propios muros, aunque se intentaron dar tratamientos también, pero veis cómo ha ido la vegetación. Y bueno, esto más que nada quería hacer unos comentarios respecto a la necesidad de mantenimiento, ¿no?, de las obras de intervención y de estos edificios. Los tableros ya los seguían. Yo hoy en día tengo mis dudas de si están o no, pero bueno, se dejó mientras pudieran conservarse, la gente que lo visitara lo iba a conocer, pero había un poco esa promesa de mantenimiento que estamos todavía en ello, ¿no?, tratando de conseguir que se haga. Esta creo que es la última imagen que tenía. Y un poco era terminar también con una lectura que yo creo que es muy interesante, tanto de los castillos como de los despoblados que he ido poniendo, ¿no? La lectura y la interpretación como dentro de un paisaje cultural y como dentro del territorio, ¿no?, que yo creo que son vías a investigar y a potenciar. Nada más. Si queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alba, por disculpar de verdad la voz, por tu presentación. Yo creo que ha sido pues realmente interesante poder vivir los pasos que al final la tapia como técnica tan agradecida, pero tal vez tan compleja, podemos encontrar, ¿no?, a la hora de leer las fábricas, los paramentos, reconocer huellas, reconocer trazas que, si de alguna forma, como habéis hecho vosotros, siguen unas pautas así muy pormenorizadas, pueden dar buenos resultados también luego en fase de obra. También interesante la parte de la compatibilidad, ¿no?, de la riqueza que al final muestran estos ejemplos. Compatibilidad con ladrillos, con mampuestos, o sea, se trata realmente de una familia muy alargada que también tiene sin duda pues un abanico de soluciones por investigar que siempre al final revelan detalles. Yo hace poco he descubierto esta zona como realmente un concentrado de soluciones constructivas en ejemplos muy limitados, ¿no?, de edificios. Un edificio con 15 tipos diferentes de tapias, o sea que realmente es muy interesante. Si hay alguna pregunta por parte del público, pues son bienvenidas. Yo tenía 2 dudas sobre, en el primer castillo que has presentado, la métrica de los ladrillos que volvisteis a colocar. ¿Los tuvisteis que hacer adrede? ¿Era métrica del ladrillo que existía o no tenía ninguna proporción con las que hay ahora? Y luego en el tema de los ladrillos que había entre las juntas de los cajones, esas que se veían. ¿El qué, perdona? Los ladrillos que habían de refuerzo, ¿eran entre juntas de cajones distintos? Porque eso es de difícil ejecución. No tengo muy claro cómo se podría ejecutar eso. Busco alguna imagen, si te parece. Sí. De todas formas, sobre eso yo, si queréis, lo vemos. Yo puedo plantear la hipótesis de lo que yo pienso, ¿no? Respecto a la primera pregunta de los ladrillos,
se trató de respetar la métrica de los ladrillos existentes. Lo que no recuerdo es si realmente encontramos finalmente de derribo del mismo formato o hubo que hacerlos. Y respecto a lo otro, aquí en el público tenemos grandes expertos en tapia. Yo, la interpretación que he hecho, a ver cuál es la imagen que mejor se ve, era que correspondía con un final. Quizás la de la cubierta se veía bastante bien, pero en la intervención de las cubiertas, ¿no? Creo que era. Yo sí que lo interpretaba como que estaban colocándolo en el final de... A ver aquí si se ve algo. De la parte que se estaba ejecutando, ¿no? Lo que correspondería con la colocación de la frontera. Pero... Sí, es que no sé dónde está. Esta quizás era la que mejor se veía, ¿no? Yo realmente sí que lo interpreto como que aquí había un final de lo que se estaba ejecutando, ¿no? No sé si eso es lo que tú me preguntabas, pero cedo la palabra tanto a Paco Taberner como a Pablo Rodríguez y a Vicente Regrosa para que opinen y podamos aprender todos de esta cuestión. No, realmente es mi interpretación, pero... Bueno, ya Valentina también, ya cualquiera de vosotros que quiera opinar, porque tu duda es que lo ves difícil su colocación, ¿no? Si hay una frontera y estás enfocando, no tienes que colocar frontera, entonces sí. Para hacer el siguiente capón tiene huecos entre ladrillo y ladrillo que es difícil de afinar. En cambio, si lo haces en medio del capón, como refuerzo del propio capón, tú los colocas, echas fondada y afinas encima. Sí. Esta junta. Un límite de... Evidentemente, junta sí que la hay. Vamos, yo sigo pensando que es la junta porque además en la lectura que se hace de las huellas siempre suele haber una junta en las proximidades de la última aguja colocada, que era la primera del siguiente. Entonces, pero habría que mirar más porque realmente... yo he dicho tapia valenciana, pero es que el uso del ladrillo aquí dentro de las tapias es un poco particular y a veces difícil de interpretar, porque yo creo que convivían incluso fábrica de ladrillo en la esquina, o a lo mejor quizás, no digo exactamente aquí, que posiblemente sí que hacía falta frontera, pero en algunos sitios a mí me da la sensación de que igual que habían hecho los vanos con ladrillo y en el ladrillo ejecutado colocaban el encofrado, en algunos sitios me da la sensación de que también era eso lo que hacían. Construían a lo mejor una esquina porque tenían ladrillo, porque les era más fácil empezar, a lo mejor en un inicio, ¿no? Porque sabemos que siempre empezar o hay que colocar dos fronteras o es más complicado. Pero bueno, este castillo está abierto para su estudio e interpretación porque tiene muchísimos temas que quedan abiertos, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecemos de nuevo a Alba su ponencia. Recordamos, si alguien ha llegado un poco tarde, que las próximas citas de las actividades de la Cátedra UNESCO están previstas para mayo. Por un lado, el taller, el día 8, 9 y 10 de mayo, que pronto será dado de alta en el CFP, y también la conferencia que realizará otro compañero de la escuela, Pablo Rodríguez Navarro, junto con Teresa Gil, el día 16 de mayo, sobre, en ese caso, experiencias que están llevando a cabo en Marruecos. Por lo tanto, os esperamos en las próximas actividades que vamos haciendo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención hoy.